Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Estamos de vuelta en el tramo final de Sala de Prensa Blue. Se nos ha pasado volando hoy el programa. Sí, muchas postales, muchas voces hoy, María Camila. Muchas reflexiones, sí. Que nos ponen a reflexionar. Sobre todo entender que si uno no conoce lo que pasó, pues como decía el exministro Carlos Medellín, hablando del holocausto del Palacio de Justicia, si el país no recuerda lo que pasó, pues lo vuelve a repetir. Ese es el gran problema. Ese es el gran lío. Eso es digamos, el quid del asunto. Y pues eso es lo que hemos querido hoy recordarles. Contamos que esta noche a las 7 de la noche y mañana también a las 7 de la noche, especial en Noticias Caracol y Blue Radio, 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, un tributo a las víctimas. Otra de las noticias de la semana, la botazón de gente en un gigante de tecnología, Amazon. En Amazon, sí, se conoció el correo electrónico que la multinacional está enviando. Esta semana lo recibieron 14.000 personas y parece que faltan otras 14.000 por ser despedidas, Juan Roberto, por múltiples razones. De hecho, ellos argumentan incluso el cambio de panorama geopolítico, en fin, pero una muy de peso y quizás es el trasfondo de todo esto. Son 2 letras. Son 2 letras, dígalas usted. IA. La inteligencia artificial que llegó para quedarse y que ha transformado incluso la composición laboral de estos gigantes, porque ya los procesos se hacen mucho más fácil sin manos humanas y más bien con estos códigos desarrolladores de software que solucionan todo aparentemente en estas multinacionales. El gobierno chino esta semana, María Camila, oyentes y televidentes, divulgó unas imágenes que bien vale la pena publicarlas. Vamos a poner tanto en Noticias Caracol como en Blue Radio, ustedes las van a ver, impresionantes, de un puerto en China, gigante. Que es el segundo más grande del mundo. Uno de los más grandes del mundo. Y miren los vehículos, no tienen conductores. Los que llevan los contenedores. Es un puerto más grande de Asia y uno de los más grandes del mundo, en China. Y es manejado con inteligencia artificial. Trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Alguien decía jocosamente, pero yo creo que de jocoso no tiene nada, que no reclaman horas extras, que no Ese es el punto. Piden descanso. No se quejan. No se quejan. Repito, suena jocoso, pero no tiene nada de chistoso. Porque esto que vimos en China, lo que pasó en Amazon es el reflejo de lo que puede pasar con una sociedad en la que cada vez se hacen más preguntas. Esta semana la BBC publicó un artículo que bien vale la pena recordarlo, María Camila, de las profesiones que están condenadas a desaparecer sí, por cuenta de la inteligencia artificial. Entre esas, si no estoy mal, aparece la de los contadores, por mencionar alguna. Yo no sé si la de los periodistas. Sí, está especialmente los operadores de cámaras y todo eso sale ahí registrada. Pues muy bien, Andreina, con un experto hablando del futuro y el presente de este tema del que ya todos hablamos, pero que muy pocos entendemos, la inteligencia artificial. Continuamos en Sala de Prensa Blue y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que plantea unos retos muy importantes de cara al futuro, y es a propósito de una carta, una declaración que esta semana fue firmada por más de 32.000 personas hasta el momento en que alcancé a ver, porque esto va subiendo día a día. Y es una declaración que pide una moratoria, una pausa en el desarrollo de la superinteligencia artificial. Ya vamos a ir a hablar, a detallar un poco más este concepto. Y piden la pausa para que haya un mayor entendimiento de las posibles consecuencias, que haya una mayor regulación y también que haya un mayor consenso. Es una preocupación que está pues muy latente en nuestros tiempos, y para entender más el alcance de esta petición, que por cierto fue firmada por personajes muy importantes, entre ellos del mundo de la tecnología, por ejemplo Steve Wozniak, que es fundador de Apple, también está Elon Musk, hay 5 premios Nobel, entre ellos el premio Nobel de Física Geoffrey Hinton, que es un pionero en la creación de la inteligencia artificial, y personajes también de la política. También está, por ejemplo, el príncipe Harry y algunas otras personas prominentes y notables. Para entender un poco más el alcance de esta petición, vamos a conectarnos en este momento, ya lo ven en pantalla, con José Jaime Villalobos. Él es líder de gobernanza multilateral del Future of
del Future of Life Institute, es decir, el Instituto del Futuro de la Vida, que ya nos dice bastante sobre lo que están poniendo sobre la mesa en este momento. Muchísimas gracias, José Jaime, por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Claro, Andreina, muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder hablar sobre esto. Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo exactamente en la carta y cuál es la preocupación que los mueve? Claro, en la carta estamos pidiendo una cosa bastante simple, que es la pausa en el desarrollo de la superinteligencia. Superinteligencia entendida como un sistema de inteligencia artificial que tiene las capacidades cognitivas que tenemos la mayoría de seres humanos en muchísimas áreas diferentes, o sea, que sobrepasa el nivel de inteligencia del ser humano, que puede ser más o menos imitando lo que un ser humano puede hacer, pero también puede ser muchísimo más avanzado de lo que nosotros podemos llegar a ser, inclusive las personas más capaces en nuestra sociedad en diferentes temas. Entonces estamos pidiendo dos cosas en relación con esta pausa. No es que le estamos diciendo a los desarrolladores que no persiguen este objetivo, sino que lo persiguen bajo dos condiciones principales. La primera es que logren determinar o demostrar que existe una forma de asegurar que esos sistemas pueden permanecer bajo nuestro control, que son seguros y que la sociedad puede confiar en ellos. Y la segunda condición es que exista un consenso, un apoyo del público para que estos sistemas se desarrollen. En este momento ese apoyo no existe, hay encuestas que lo demuestran y si están persiguiendo estos sistemas es porque existen intereses no relacionados con lo que la mayoría de nosotros que queremos en nuestro día a día. Que son intereses económicos, básicamente. Básicamente, sí, existe un grupo muy reducido de personas que tienen mucho que ganar con el desarrollo de esta inteligencia y especialmente en términos de reemplazo de trabajadores, por ejemplo, estos sistemas ya están comenzando a demostrar que pueden reemplazar a seres humanos en su trabajo y conforme se vuelvan más inteligentes, conforme tengan más agencia, van a poder reemplazar a más y más de nosotros y eso le conviene mucho a las personas que son dueñas de esas compañías pues por supuesto prefieren tener inteligencia artificial desarrollando ese trabajo que tener que pagarle un salario a nosotros, a los seres humanos. Sobre este tema de los trabajos, que yo creo que es uno de los que toca más, digamos, a las personas del común que nos están oyendo y que pueden entender de qué estamos hablando. Algunos dirán, bueno, en el pasado había mensajería, había personas en moto que llevaban mensajes, llegó el email y ellos fueron reemplazados. Antes había personas que trabajaban en videoclubs, ahora estamos desde la comodidad de nuestras casas viendo Netflix, y otras plataformas. Fueron trabajos que se eliminaron. Y si nos vamos más atrás, pues en la era industrial las máquinas reemplazaron muchos de los trabajos que eran manuales. Estamos hablando de un momento como estos, porque finalmente tuvimos una adaptación y la sociedad pues fue hacia adelante y estos avances a todos nos han funcionado, nos sirven. ¿Estamos hablando de un momento como estos o estamos hablando de otra escala? Sí, existen opiniones diferentes al respecto. Hay muchas personas que consideran que la inteligencia artificial va a ser usada principalmente para mejorar la productividad de la mayoría de nosotros en nuestros trabajos. Pero eso es pensando en los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Si comenzamos a pensar en sistemas que son mucho más inteligentes, mucho más capaces que el ser humano común o promedio, estamos pensando en una tecnología que va a ser muchísimo más transformativa, que va a implicar muchos más cambios sociales que cualquiera de estas otras tecnologías que hemos tenido en el pasado. Porque en el pasado, estos trabajadores que fueron desplazados pudieron ser reabsorbidos, digamos, por la economía de alguna forma, por el mercado de alguna forma. Estamos hablando de sistemas que pueden reemplazar a la mayoría de seres humanos en la mayoría de capacidades cognitivas, si no es que en todas las capacidades cognitivas. Si bien muchos de nosotros trabajamos en cuestiones físicas, que tampoco están seguras porque junto con la inteligencia artificial va el desarrollo de la robótica, etcétera, para aquellos nosotros que trabajamos en tareas que requieren más que todo
sentarse frente a una laptop, como estamos nosotros en este momento, o desarrollar, o pensar, o escribir, o hablar, o escuchar. Todo eso es fácilmente reemplazable por los sistemas de inteligencia artificial que estamos avanzando, entonces, y que estamos viendo, entonces, y que vamos a continuar viendo. Así que la preocupación es mucho mayor que con tecnologías del pasado, yo diría. También he escuchado dentro de los que son optimistas con la inteligencia artificial que existe esta posibilidad de un income, o sea, como un pago a cada ser humano, ya que la inteligencia artificial hace los trabajos y nosotros no los vamos a hacer, un pago universal para cada quien sencillamente por el hecho de estar vivo y que nos podríamos dedicar a las cosas que nos gustan ya no para sobrevivir y trabajar no para sobrevivir, sino sencillamente para desarrollar nuestros talentos, dones y virtudes de las cosas que realmente nos apasionan. Y si a mí me gusta pintar, pues dedicarme a pintar. Es a esa, digamos, a ese imaginario, ¿usted qué respondería? Sí, yo respondería que a mí me encanta esa idea también y es algo que nosotros promovemos desde el Future of Life Institute. De hecho, nosotros no nos enfocamos solo en los riesgos, sino también en las oportunidades relacionadas con esta tecnología y es algo que nos gustaría muchísimo ver. Sin embargo, eso requiere de un consenso internacional enorme, requiere que las compañías que están en la frontera del desarrollo, que en este momento están basadas principalmente en Estados Unidos y en China, estén de acuerdo o estén de acuerdo o que se les imponga la obligación de apoyar este tipo de sistema universal básico o de sistema de dividendo universal, también algunas personas le llaman de esa forma. En este momento eso se ve muy lejos en el futuro. El gobierno estadounidense está muy lejos de querer inclusive apoyar a otros países en términos de desarrollo internacional, ¿no? Entonces se ve mucho menos posible que quieran implementar este tipo de institución internacional para llevar este tipo de medidas a cabo. Y entre ahora y que eso suceda, si es que llega a suceder, existe muchísimo espacio, muchísimo tiempo en que la sociedad no va a tener la capacidad de ajustarse a los cambios que se vienen. Entonces ahí está el problema. El problema es que sí, muy bien, si podemos dedicarnos a las cosas que más nos apasionan, si podemos tener la libertad de dejar de trabajar para ganar y trabajar en las cosas que más nos gustan, en nuestros hobbies, eh, pero antes de que lleguemos a eso, muchas personas van a perder su trabajo, muchas personas van a sufrir deepfakes, van a sentir que sus democracias se continúan erosionando debido a a la manipulación masiva a través de sistemas de inteligencia artificial. Y ese tipo de cambio social conlleva muchísima inestabilidad que puede tener consecuencias a largo plazo también. Entonces, es lo que nos preocupa, la próxima década es fundamental para mantener esta tecnología bajo control. Y eso es lo que las personas que firmaron esta carta nos están tratando de decir. Como usted estaba diciendo al principio de la entrevista, son personas los padrinos de la inteligencia artificial, que fueron los que fundaron esta tecnología, los que crearon las bases para ella, pero también tenemos artistas que están preocupados por lo que esto implica para su actividad. Tenemos miembros de familias reales como el príncipe Harry y Meghan Markle. Tenemos personas que han firmado la carta y nos han dicho, yo me defino principalmente como una abuela, como una maestra, como un maestro. Y entonces el rango de personas que están apoyando este tipo de negocios es realmente bastante grande. ¿Cuál es la visión más extrema de estos riesgos que ustedes suponen? Ya usted me ha hablado de la pérdida de trabajos, de la obsolescencia humana, que es un término que ustedes utilizan en la carta, y el desempoderamiento humano, pero también veo que llegan al extremo de pensar en la misma extinción. Esta no es la primera carta, hay que decir, en 2023 también, ustedes impulsaron una carta que también llamó bastante la atención, pero pues no pasó mucho en ese momento. Díganos por qué esta visión tan extrema de que podríamos inclusive extinguirnos como raza humana. Sí, a mí me gustaría que fuera una visión extrema, pero lamentablemente la mayoría de científicos que trabajan en esta área y los líderes de las compañías que están desarrollando estas
tecnologías están de acuerdo con nosotros en que si nosotros continuamos en el camino de desarrollar en sistemas que son mucho más inteligentes que nosotros, que son mucho más capaces que nosotros, existe una capacidad muy real de que vamos a perder control sobre estos sistemas y que si esos sistemas tienen objetivos que son diferentes a los de nosotros, a los seres humanos, y que si esos objetivos se pueden beneficiar de no tener a los seres humanos en poder o inclusive presentes del todo, esos sistemas pueden llegar a decidir que lo más conveniente es que nosotros no existamos para que ellos puedan llevar a cabo sus metas, sus objetivos de forma independiente a nosotros. Entonces, lamentablemente, eso es una posibilidad bastante real si no desarrollamos medidas para controlar esos sistemas que en este momento no existen y no estamos ni siquiera cerca a tenerlas. La mayoría de científicos coinciden que ni siquiera estamos cerca. Las personas que no entendemos muy bien cómo funciona eso, como yo debo confesar, uno piensa, bueno, ¿cómo una máquina va a tener por sí sola digamos, la agencia de tomar las decisiones, de dirigir, digamos, a la humanidad? Sí, bueno, la humanidad o la no humanidad, lo que sea que venga, si son los seres humanos los que están detrás de esas máquinas. O sea, ¿cómo es posible que vayan a tener ese tipo de autonomía? Sí. Bueno, es la primera vez que desarrollamos una tecnología de este tipo, ¿no? O sea, en el pasado tenemos inteligencia artificial que es muy buena en una cosa en específico. No sé si algunos de ustedes recuerdan, por ejemplo, Deep Blue, que fue el sistema de inteligencia artificial que le ganó a Garry Kasparov en ajedrez, que en ese momento él era el campeón mundial de ajedrez. Tenemos los chatbots que usamos, muchos de nosotros usamos frecuentemente, como GPT o Claude o Gemini, que son generalistas y muy inteligentes, pero que no tienen suficiente agencia. Es en el momento en que tenemos un sistema que tiene mucha agencia, mucha inteligencia y mucha generalidad que pasamos de lo que tenemos ahora a un problema mucho más grande, porque en esos momentos que con la agencia que está siendo desarrollada muy rápidamente en este momento, que esos sistemas pueden comenzar, esos sistemas tienen una forma de pensar muy similar a la nuestra. O sea, si podemos antropomorfizarla, digamos, no sé si es la palabra correcta, pero si podemos comparar los humanos, piensan de una forma muy similar a la nuestra, a través de lo que los científicos llaman cadenas neurales, que es lo que tenemos nosotros también. Entonces, no se diferencia mucho de cómo nosotros pensamos. Y si desarrollan muchísima agencia, que es lo que estamos comenzando a ver, es muy posible que logren tener sus propios pensamientos, sus propios objetivos, eh, y que no quieran someterse al control de otros seres que piensan y que son inteligentes como nosotros. Entonces, de esa forma, es una metáfora interesante que puede ayudar, tal vez es compararnos a nosotros como con la forma en la que nosotros pensamos sobre animales en un zoológico. Nosotros tenemos control sobre esos animales porque somos más inteligentes, porque actuamos en tribus o en colectivos, en comunidades que logran que aunque nosotros no seamos más fuertes que un tigre o que un león, igual logramos ponerlo en una jaula. Idealmente no lo pondríamos en una jaula, pero igual lo logramos y logramos controlarlo. Una inteligencia artificial tan avanzada como la que estamos desarrollando podría vernos a nosotros de la misma forma en la que nosotros vemos a esos tigres. Muchísimo más inteligentes, muchísimo más capaces en muchas formas, que pueden llevar nada más a que quieran controlarnos si nosotros no estamos de acuerdo con lo que esos sistemas quieren. Una buena analogía, José Jaime, muchas gracias. Tengo muchas más preguntas que hacerle, pero bueno, el tiempo apremia en radio. Pero bueno, seguiremos muy pendientes del trabajo del Future of Life Institute y gracias a usted por su tiempo con nosotros. No, claro, con muchísimo gusto y más bien muchísimas gracias a ustedes. Esto es Sala de Prensa Blue. Bueno, y para el cierre, como siempre, don Luis Carlos Rueda, que hoy nos habla de dos capos. ¿Cuáles? Digo capos, pero en el buen sentido. No se imagine de ni O Escobar, sea, ni de no mafiosos. ninguna serie de drogas ni nada Nada de eso. apología de criminales. Dos capos de la música. Primero nos habla de una
producción en pantalla gigante, de película, sobre el jefe, así le llaman a Bruce Springsteen, Luis Carlos. Hola Juan Roberto, hola María Camila.